Por favor, vayan al libro de Génesis, capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22. Ay, hermanos, ya se me está haciendo difícil leer. Y los lentes en casa todavía. Gloria a Dios. Vamos a procurar ampliar esto. Sí, sí se puede. Gloria a Dios. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, verso 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, aquí habla esta porción acerca de Dios, el proveedor, Dios el que provee. Él es el proveedor de todo, amados hermanos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Así es que la providencia de Dios es para todos, no es solamente para uno. Uno pudiera decir: bueno, pero esos tan malos que son, ¿para qué les alumbre el sol, verdad? Pero de todas maneras, hermanos, Dios es proveedor y Él provee a toda la humanidad. Así es que vamos a ver este nombre de Dios, que es proveedor. Pero en todo el relato que estamos viendo, dice aquí la palabra al principio, dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué es lo que había acontecido antes? Bueno, número 1,
la promesa de Isaac se había cumplido. Dios le había dado a Abraham y a Sara una promesa acerca de su descendencia. Y, número uno, se había cumplido, Isaac había nacido, el hijo de la promesa había llegado. Hermanos, muchas veces las promesas de Dios tardan. Abraham y Sara, después de que Dios les dio la promesa, esperaron 25 años. 25 años. Y a veces Dios nos ha dado promesas y a veces uno cree que ya la otra semana se van a cumplir. Porque nosotros somos así, ¿verdad? Somos apresurados. Queremos que las cosas ya se hagan mañana. Oímos una palabra, tal vez profética, y quizás el Señor nos está dando una promesa, y queremos que ya la otra semana, o si es posible el siguiente día, ya esté la promesa cumplida, pero no. Las promesas de Dios muchas veces, Dios las puede hacer el siguiente día o la siguiente semana, pero muchas veces las promesas de Dios van a llevar tiempo. Y ese tiempo, hermanos, es para probarnos, a ver cuánta paciencia tenemos para esperar en el Señor. Abraham no se debilitó en fe, sino que esperó en Dios, hermanos. Pregunto esta tarde, ¿cuántos de ustedes han estado orando por una situación, por algo, hermanos, que ustedes quieren verlo, pero todavía no lo miran? ¿Cuántos se han desesperado que se lleva? Yo no sé cuánto tiempo lleva que está orando por eso. Señor, yo quiero ver esto cumplido. Y todavía no llega, pero hermanos, si esperamos en Dios, va a haber cumplimiento. Si esperamos con paciencia en el Señor, va a haber cumplimiento de la promesa de Dios. Así es que lo primero que vemos, hermanos, es que ya había nacido el hijo de la promesa. Segundo, Ismael había salido ya de la casa de Abraham con Agar, porque no iba a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Abraham tuvo dos hijos, fue Ismael, que no era el hijo de la promesa. Ismael lo tuvo con Agar, y eso fue, hermanos, la humanidad del hombre. Más bien fue la insistencia de Sara, porque le decía a Abraham: Señor mío, tome a Agar. Y le decía: mujer, esperemos en Dios. Y, Señor mío, tome a mi sierva, a mi esclava. Mujer, esperemos en Dios. Pero un día lo convenció, hermano. Y entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, que no era la voluntad de Dios. Así que después Sara lo estaba molestando y le decía: Abraham, echa esa mujer. Abraham, echa esa mujer. Y bueno, tuvo que salir, ¿verdad? De allí, porque Dios iba a cumplir el propósito en la vida de Isaac. Y por último, el otro acontecimiento es que Abraham había hecho un pacto con Abimelech acerca de un pozo que habían abierto. Hicieron un sacrificio y hicieron un pacto de bien. Ok, después de estas cosas, ¿qué pasó después de estas cosas? Número uno, probó Dios a Abraham. Número uno, probó Dios a Abraham. Hermanos, Dios sabe a quién va a probar. Amén. Dios sabe, Dios conoce a quién va a probar. De hecho, estamos siendo probados cada día. Cada día es una prueba para nosotros. Dios nos está probando. El asunto es, hermanos, ¿quién llegará? ¿Quién llegará hasta el final? Cuando escucho las palabras de nuestro pastor general, que él decía: le pido a Dios que me ayude a llegar hasta el final. A veces uno no logra captar, hermanos, la dimensión o el peso de esas palabras. Pero ahora lo entiendo las palabras de mi pastor y digo: Señor, ayúdanos a llegar hasta el final. Saben, amados hermanos, que no tenemos nada seguro hasta que hayamos llegado hasta el final. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así es que tenemos que perseverar hasta el final, y tenemos, hermanos, que llegar hasta el fin para poder asegurar todo aquello, hermanos, por lo cual hemos estado trabajando. Pero mientras estamos acá, nada es seguro. ¿Cuántos entienden esa parte, amados? Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así es que tenemos que perseverar y tenemos que pasar las pruebas
que el Señor nos ponga. Abraham fue probado y a lo largo de toda nuestra vida cristiana vamos a ser probados. ¿Cuántos de los que están acá tienen ya 30 años de perseverar en el Señor? Levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que ya tenga 30 años de perseverar en el Señor? 1, 2. Oigan esto, hermano, 30 años de estar caminando con el Señor. Yo ya casi los alcanzo, terminando de los 30. Pero oiga, después de 30 años, o de 20 años, o de 10 años, te das cuenta que todavía hace falta mucho camino por delante. Y que han habido victorias, pero que muchas veces, hermanos, uno cree que ya está en la cima, en la cúspide, y que todo va a estar bien así, y de repente te das cuenta que todo está mal otra vez. ¿A cuánto le ha pasado? Ahora, no los quiero desanimar, sino que quiero decirle que cuando esté en los tiempos de bonanza, alabe a Dios, glorifique al Señor, persevere. Pero que cuando vengan los tiempos difíciles, siga perseverando, porque los tiempos difíciles no van a ser para siempre. Llegará el momento en que el Señor lo saca del desierto. Amén. Amén. Pero estamos siendo probados. Entonces, número 1, lo primero que va a hacer Dios es probarnos. Probar nuestra fe, probar a ver si estamos caminando con Él, probarnos en nuestra vida personal, probarnos en nuestra vida familiar, probarnos, hermanos, probarnos. Dios nos va a probar. Dios nos probará. El matrimonio va a ser probado, a ver si pasa la prueba de fuego, o va a ser un matrimonio que se va a derrumbar también. Dios está probando nuestros cimientos, y a veces uno cree que el cimiento que uno tiene ya está estable, y de repente te das cuenta que todavía se mueve el cimiento. Pero Dios nos está probando. Así es que seremos de los matrimonios que llegaremos hasta el final, o seremos de los que claudicamos en el camino. Cuando venga la prueba, hermanos, acuérdese de eso. Yo siempre me acuerdo de lo que predico, y cuando está en los momentos, digo, Señor, yo prediqué de eso, ayúdeme, porque sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios. Así es que Dios probó a Abraham, nuestra vida también va a ser probada cada día, hermano. ¿Quién es el hombre para que lo pruebes todos los días? Así es que todos los días tendrá una prueba. Ojalá que la podamos aprobar. Número 2, y le dijo, oigan esto, y le dijo, eso significa que Dios le habló a Abraham, y eso habla de la relación de Dios con Abraham. Abraham con Dios tenía una relación de amistad. Dios le llamaba amigo a Abraham. Entonces Dios le habló a Abraham y le dijo. Ahora, la respuesta de Abraham, número 1, Dios le habló a Abraham. Esto habla de la relación que se desarrolla entre Dios y el hombre. Hermanos, ¿cuántos han oído la voz de Dios? La voz de Dios puede venir por voz audible, la voz de Dios puede venir por una profecía, la voz de Dios puede venir cuando está leyendo la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos han oído la voz de Dios? A veces Dios le habla al corazón, a veces Dios le puede hablar a través de una palabra o a través de una circunstancia. El asunto es que podamos oír a Dios. Aquí Dios le estaba hablando a Abraham en voz audible. Ahora, en el punto número 3, ¿qué dijo Abraham cuando Dios le habló? ¿Qué dijo Abraham? Él respondió, heme aquí. ¿Sabe qué le estaba diciendo Abraham a Dios? Estoy aquí, Señor. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham estuvo presto a escuchar al Señor. Dios sabía que podía contar con Abraham, entonces Dios le habló a Abraham. Hermanos, muchas veces queremos que Dios nos hable, pero muchas veces no ponemos o no prestamos atención a lo que Dios nos está hablando. Abraham inmediatamente dijo, heme aquí, aquí estoy, Señor. Fíjense, instantáneamente Abraham pudo discernir la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que iba a hacer Dios con Abraham? Y él le respondió, heme aquí, estoy acá. Abraham estaba diciendo, estoy acá. Ahora, hermanos,
¿qué responderemos nosotros cuando Dios nos esté hablando? ¿Cuál va a ser la respuesta al Señor? En el punto número 4, ¿qué es lo que Dios va a tratar con Abraham? Las instrucciones de Dios. En el punto número 4, miren las instrucciones de Dios. Toma a tu hijo. Número 1, la primera instrucción. Abraham, toma a tu hijo. Vete a tierra de Moriah. Número 2. Número 3, ofrécelo en holocausto. Oiga esto, hermano. Y luego, sobre un monte. Y esto, hermano, nos habla que Isaac es un tipo de Cristo. Ahora, muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero que nos hable así solo cosas bonitas, ¿verdad? No queremos oír tragedia. Pero aquí, hermanos, Dios va a venir a probar a Abraham para llamarlo el padre de la fe. Ahora, lo que le estaban pidiendo a Abraham no era cualquier cosa, hermanos. ¿Qué era lo que le estaban pidiendo a Abraham? Dame a tu hijo. Las instrucciones de Abraham: toma a tu hijo, vete a tierra de Moriah. Moriah significa monte de ejecución. Eso significa Moriah, monte de ejecución. Por eso es que Isaac es un tipo de Cristo. Y luego dice: ofrécelo en holocausto. Hermanos, a Abraham le había nacido Isaac cuando él ya tenía 100 años. No era que Abraham estaba tan... Imagínense, Sara, estéril toda la vida, una matriz estéril, le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no habían óvulos, o sea, naturalmente no habían posibilidades de que Sara pudiera concebir. Pero, hermanos, llegó el momento que el Señor iba a hacer cumplir la promesa. Así es que muchas veces nosotros creemos: Señor, lo que tengo es suficiente. A veces el Señor va a decir: es que no tienes que tener nada tú, porque yo me quiero glorificar. Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos eso, cuando Dios se quiere glorificar. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham: dame a tu hijo. Bueno, todo estaba bien, pero después le dice: ofrécelo ¿en qué? En holocausto. O sea que tenía que sacrificarlo. Estamos en el punto número 4, vete al monte. Miren las instrucciones específicas que Dios da. Y ya dije que monte Moriah significa, hermanos, monte de ejecución. ¿Por qué? Porque aquí Abraham es un tipo del Padre e Isaac es un tipo de Cristo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora, miren la actitud de Abraham. Y dice: y Abraham se levantó muy de mañana para cumplir lo que Dios le había hablado. O sea, no estuvo dudando, hermano. ¿O será que durmió Abraham esa noche? Que al siguiente día tenía que ir al sacrificio. Y no era un animal, era su hijo, hermano. ¿Será que durmió Abraham? Yo pienso que debe haber estado en clamor, en oración. Algo estuvo haciendo Abraham. Pero lo importante es, hermanos, ¿qué es lo que pasó al siguiente día? Dice aquí que se levantó muy de mañana. Ahora, miremos la acción de Abraham. Lo que hizo Abraham, accionó. Cuando Dios le habló, accionó en lo que Dios le estaba diciendo. No era bonito lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, pero, hermanos, Abraham en fe tomó a Isaac, salió muy de mañana. Y esto nos habla, hermanos, acerca de la obediencia. Que cuando Dios nos hable, podamos, hermanos, entrar en obediencia al Señor, que podamos reaccionar inmediatamente a la obediencia del Señor. Número 6. Y fue al lugar que Dios le dijo. Y esto nos habla, amados hermanos, a nosotros de estar en el lugar que Dios nos ha puesto. No es en cualquier lugar que Dios va a recibir el sacrificio. No es donde yo quiero, es donde Dios está demandando. Es el lugar, a veces no consideramos el lugar donde ofrecemos el sacrificio. Pero donde estamos ofreciendo el sacrificio a Dios es importante, hermano. Dios nos ha dado un lugar para ofrecer el sacrificio al Señor.
Y uno no puede andar en cualquier lugar ofreciendo sacrificio al Señor. Así que, amado hermano, asegúrese que este es un lugar para ofrecer sacrificio. Amén. Usted tiene que estar convencido que es el lugar donde Dios le ha puesto para ofrecer el sacrificio. Entonces, esto nos habla acerca de la obediencia, pero también nos habla acerca de no ponerle obstáculos a Dios. Sí, Señor, yo voy a obedecer, pero lo voy a hacer a mi manera. No cuenta, hermanos. Tiene que ser el lugar donde Dios ha dicho. Y fue al lugar que Dios le dijo. Número 7. Y dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí, pero mire la acción de Abraham. Iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos. ¿Usted cree que Abraham estaba dando un sacrificio de adoración a Dios? Sí, lo estaba dando, hermanos. Y adoraremos. Y vamos a ir con el muchacho y adoraremos. Hermanos, ¿cuándo adoramos? Hermanos, cuando el cheque llega. Y ya van a llegar los taxes, ¿verdad? No, eso va a ser una alegría y un gozo, ¿verdad? Y a veces puede durar una semana o dos porque en las vacaciones se van luego y después ya nada. ¿Verdad? Pero ¿cuándo adoramos? ¿Cuándo se vuelve una verdadera adoración? Cuando, hermanos, el ejemplo de Job, Job lo había perdido todo. ¿Y qué hizo Job? Se postró y adoró a Dios. Nuestra mejor adoración a Dios no es cuando no tenemos problemas, no es cuando todo está bien, hay una cuenta, el teléfono está apagado, la luz, todo está bien, y entonces sí adoramos al Señor. Hermano, viera cómo me ha bendecido Dios. Usted viera, mire, todos estamos bien. Hermanos, esos tiempos son maravillosos, son buenos. Pero tomamos la misma actitud cuando todo está oscuro. Tenemos la misma acción, la misma actitud cuando sentimos que todo está mal y que se nos está moviendo todo. ¿Qué hacemos? Renegamos. Qué malos somos, ¿verdad, hermano? Señor, y mira, yo tan santo que soy, y mira lo que estamos. La verdadera adoración es cuando en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, tú puedes alabar al Señor, puedes adorar al Señor. Dios sabe lo que está pasando, pero no se quede callado y glorifique al Señor en esos tiempos oscuros, en esos tiempos difíciles. Levante su mano y dígale: Señor, no sé cómo, pero aquí estoy y te alabo y te adoro. No sé dónde está, Señor, porque Job creía que estaba bien lejos, ¿verdad? Pero no, hermano, Dios está cerca. Gloria a Dios. Entonces, dice Abraham, vamos a adorar en el 7. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Adorar es algo que debemos de hacer, hermanos, cuando todo esté oscuro. Pero miren las otras palabras de Abraham. En el número 8, punto número 8. Y volveremos a vosotros. Aquí Abraham está hablando en fe. Aquí Abraham está declarando una palabra que había creído en su corazón. Dice primero, Abraham sabía lo que iba. Abraham sabía que iba al sacrificio de Isaac. Pero cuando deja a sus siervos, a sus criados, les dice: y volveremos. Y volveremos a vosotros. Esto es hablar en fe. ¿Cuántos sabían que sin fe es imposible agradar a Dios? El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y las cosas que hagamos, hermanos, en Dios tienen que ir con fe. Incluso venir a la iglesia, venimos con fe, hermano. Incluso cuando ponemos la ofrenda, es en fe, hermano. Cuando ponemos el diezmo, es en fe. Tenemos que tener fe, porque si no tenemos fe, ¿cómo nos va a costar eso, hermano? Eso va a ser una batalla. Pero cuando tenemos fe en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra que Dios nos ha dado, entonces no va a haber ninguna dificultad para esas cosas. Porque ¿sabe cuándo tenemos más dificultad en nosotros? Es cuando vamos a dar. Que noten, está bien, ¿verdad? Esa doctrina me gusta. Esa doctrina está preciosa. Pero cuando hay doctrinas que al hombre no le gustan, y son las mismas doctrinas de la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta la doctrina de la salvación? Amén, hermano.
Hermano, y Dios te va a bendecir y te va a dar una casa más grande. Amén, yo lo creo. Esas promesas le gustan. Hace poco veía el video de una señora que está pidiendo dinero a los descarados. Y traigan 1000, quiero aquí los de 1000. Y yo no sé cómo es posible, pero la gente corre a dar el dinero, hermano. Dice, si no tienes dinero, pero tienes pertenencia, dice, un carrito, una escritura, fíjese. O sea que hay gente que se aprovecha pues de esto, ¿verdad? Y alguien llegó con un cheque y le dice, esto no es honesto. Cuando a lo descarado, hermano, le roban el dinero a la gente y la gente, mire, tranquilo, ¿verdad? Pero es terrible el engaño, la mentira. ¿Cómo la gente puede, hermanos, creer a la mentira? ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo no pueden discernir que lo que están haciendo es estafándolo? Donde la Biblia no habla de eso, pero sí habla de lo que es la ofrenda y el diezmo. Eso sí es bíblico. Pero esa mujer, hermanos, miren, tenía 2 sirvientes allí con una manta, fíjese usted, y echándole allí dinero y escrituras y la llave de los carros. Digo, Dios mío, ¿a cuánto le tocó ya dar la llave de los carros? No aquí no le hemos pedido la llave del carro, hija. Pero en otros lugares, hermanos, es terrible el engaño, la mentira. Pero sí debemos de creer la palabra del Señor. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, hermanos, en esas cosas tenemos que tener cuidado. Sí tenemos que tener fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Pero, hermanos, también hay una lógica, hermanos, ¿verdad? Que no debemos de ser también ingenuos en que nos estafen, ¿verdad? Yo espero que no estén mandando dinero a ningún ministerio, porque, hermanos, si vamos a poner una ofrenda misionera, sabemos a dónde la estamos mandando, sabemos a dónde está llegando. ¿De acuerdo? Amén. Ok, eso es importante. Obrar en fe. Abraham obró en fe. Vamos a regresar con el muchacho. Él sabía lo que iba. Ahora, en el 9 dice, y tomó la leña y la puso sobre su hijo. Miren, hermanos, Abraham agarra a Isaac y todavía le pone la leña para el sacrificio. Y eso nos habla de Cristo, que Él tomó la cruz. Amén. Cristo tomó su cruz y la llevó a Él. Isaac llevaba su propia leña para el holocausto. Y tomó la leña y la puso sobre su hijo. Por eso estamos diciendo que Isaac es un tipo de Cristo. Así como Cristo cargó el madero para morir en la cruz, así Isaac también llevaba la leña donde iba a ser sacrificado. ¿Qué nos habla eso? Tome su cruz cada día y síganme. El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Sí, diga, está bien. Así mismo, tome su cruz. No, tome su cruz cada día. Así es el texto. Cada día hay que tomar la cruz. ¿Cuál es tu cruz? No sé, puede ser una enfermedad, ¿verdad? Pero tomas tu enfermedad y afrontas el día. Así que cada día tienes que tomar tu cruz. ¿Qué puede ser? Puede ser un problema, puede ser una necesidad, puede ser una dificultad, pero usted dice, ese día voy a tomar mi cruz. Amén. Cristo tomó la cruz y, hermanos, llegó hasta el final. Dice que antes le decían, tienes que cargar con tu cruz. Ya algunos se querían deshacer de la cruz, ¿verdad? El consejo era, toma tu cruz. Y el consejo para el creyente es que cada día tome su cruz. Yo no sé, ¿verdad? La cruz de uno puede ser más grande o más pequeña, pero no trate de tomar ventaja con su cruz. Sacaron un ejemplo que sí da risa, ¿verdad? De aquel, todos iban con su cruz y bien cansados.
Pero a uno se le ocurrió cortarle a la cruz. Y dijo, bien rápido, caminando con su cruz, y el otro bien cansado con su. El asunto era que para pasar al otro lado, las medidas de la cruz eran exactas. Lo ponían y podían pasar al otro lado. Pero aquel que le cortó ya no podía. Es que no procure cortarle su cruz. O no esté diciendo, oh, la cruz de aquel es más chiquito y la mía más grande. No. Cada uno tiene su cruz, su propia cruz. Así es que cada día la tiene que cargar. Cada día tiene que cargar su cruz. Edwin, si puedes ayudar allá fuera, por favor. Entonces dice aquí la palabra que tomó la leña. Hermanos, usted no sabe la cruz que está llevando el otro. Usted no sabe las aflicciones de aquel, ¿de acuerdo? No sabemos las aflicciones del otro. ¿Saben, hermanos, que Dios sí nos puede entender porque sí sabe nuestras aflicciones, hermanos? ¿Verdad? Muchas veces uno dice, no, pues yo no sé, como que son de cobardes y por qué no. Usted no sabe. Si usted está en pie, pues siga adelante en pie. Gloria al nombre del Señor. Pero hermanos, cada uno tiene una cruz y tenemos que llevarla cada día. Tenemos que cuidar nuestra vida y no estar renegando acerca de la cruz que estamos llevando cada uno de nosotros. Muy bien, pero miren lo que hizo Abraham. Y tomó en su mano fuego y cuchillo. Dos cosas. Número uno, fuego. Número dos, cuchillo. Esto es lo que iba a utilizar Abraham para el sacrificio. Y tomó en su mano fuego y cuchillo. Hermanos, esto nos habla acerca del fuego purificador del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el fuego purificador del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el fuego que purifique nuestras entrañas, lo de adentro. Solamente el fuego del Espíritu puede purificar aquellas cosas que están en nosotros, que a veces ni nosotros mismos sabemos qué cosas tenemos dentro. Pero el Espíritu Santo habla aquí que tomó fuego y cuchillo. Entonces el fuego del Espíritu de Dios puede venir a quemar toda la escoria. Número dos, el cuchillo, hermanos, esto puede significar que necesitamos circuncisión en el corazón. ¿Para qué sirve el cuchillo? Para circuncidar. Hermanos, muchas veces necesitamos ser circuncidados. Qué bueno es cuando ya le hemos rendido nuestra vida al Señor y el Señor ha venido a circuncidar. Ahora, la circuncisión, hermanos, es importante porque si no hay circuncisión, no veremos al Señor. ¿Qué es la circuncisión? Es cortar con el pecado. Eso es circuncidar el corazón, cortar con el pecado. Entonces necesitamos el fuego del Espíritu, necesitamos fuego, necesitamos cuchillo también nosotros, hermanos. Esto fue lo que Abraham tomó. Necesitamos la circuncisión de corazón, necesitamos la circuncisión de ojos, de oídos. Necesitamos, hermanos, que el Señor circuncide nuestros sentidos, para tener sentidos que puedan discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, que no podamos ser engañados. Entonces necesitamos fuego del Espíritu y necesitamos el cuchillo que circuncide nuestro corazón. Pero miren la pregunta de Isaac. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué preguntó Isaac? Padre, ya tenemos todo, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos amados, ¿sabe que cuando Juan vio venir al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Dónde está el holocausto, Padre? ¿Dónde está el holocausto? Cristo, hermanos amados, se ofreció por toda la humanidad. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque en ningún otro hay salvación. El hombre, en sus propios términos, no puede ser salvo. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Uno no puede decir: es que yo soy demasiado bueno y por eso voy a heredar el cielo. El cielo no se hereda porque uno es bueno. Tampoco estoy diciendo que seamos malos. Pero el cielo se va a heredar porque ha reconocido que solamente en uno hay salvación y es en Cristo el Señor. Hermanos, ¿quién más vino a morir por nuestros pecados? Ninguno de los líderes de las religiones que puedan existir murió en una cruz como lo hizo el Señor Jesucristo por nuestros pecados.
¿Dónde está el holocausto? El Padre proveyó el holocausto, hermano. El Padre proveyó el sacrificio perfecto, completo. Él fue sin pecado. En Él no se encontró mancha, no se encontró mentira en su boca. Así que si nosotros hemos creído en Cristo el Señor, tenemos vida eterna en Cristo el Señor. Hermanos, la iglesia no nos salva. Hermanos, la religión no nos salva. ¿Quién es el que da salvación? Es Cristo el Señor. Usted no se salva por ser evangélico, hermano. Nadie se salva por ser evangélico. Nos salvamos porque hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. No nos salvamos por ser evangélicos, o por ser católicos, o por ser mormones. No nos salvamos por eso, hermano. Nos salvamos ¿por qué? Porque reconocemos que solamente en Cristo el Señor hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo, que es el Cordero Pascual, hermano, el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros. ¿Qué dice Isaac? ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Mire la respuesta de Abraham. Dios se proveerá de Cordero para el holocausto. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que no cree en el Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado. Entonces, ¿dónde está la salvación del alma? En creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Mencióneme un medio por el cual el hombre pueda ser salvo. No hay otro. Qué bueno que estamos en Cristo el Señor. ¿Cuántos la alaban, amados hermanos? Qué bueno que estamos en Cristo el Señor, porque en Él hay salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces no logramos comprender la dimensión, hermanos, de nuestra salvación, pero para nosotros es gratis, pero a Él le costó la vida. Cristo dio su vida por nosotros. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahora, más adelante dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Gloria a Dios, Señor. Ya había puesto, había ordenado allí el altar, y había puesto la leña. Y miren qué más. Y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, estoy diciendo estas cosas, hermanos, porque lo que está allí puede ser una figura también de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que pongamos en el altar? ¿Qué te está pidiendo Dios poner en el altar? Nuestro corazón, posiblemente. ¿O qué es lo que, algún proyecto, no sé, hermanos, algo que el Señor está pidiéndonos que lo traigamos y lo pongamos en el altar? En realidad, lo que debemos de poner en el altar es nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida la debemos de poner en el altar del Señor. Lo puso en el altar. Gloria al nombre del Señor. Entonces ofrezcamos nuestra vida a Dios en sacrificio. Ahora, Dios volvió a hablar a Abraham. Y Abraham, hermanos, en esta oportunidad está discerniendo la voz de Dios. Al principio le oyó a Dios, pero por segunda vez en esta misma narración, Dios le va a hablar a Abraham. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Gloria a Dios. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios a Abraham? Abraham, prueba aprobada. Abraham, pasaste la prueba. No extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas daño. Hermanos, imagínense si uno no pudiera discernir la voz de Dios. Qué tremendo sería. Es bueno poder discernir cuando Dios está hablando. Aquí Abraham vuelve a escuchar la voz de Dios, y ahora lo que Dios le está diciendo es,
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora, más adelante dice, ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. Hermano, Dios conoce quién le teme y quién no le teme. Ya conozco que temes a Dios. Y por último, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Diga conmigo, Jehová proveerá. Jehová Jireh, el que provee, el Señor que provee. Ahora, hemos visto todo esto, es todo lo que estamos viendo, hermanos, es un tipo de Isaac, pero también en lo espiritual puede tener una aplicación para nosotros, y lo hemos estado tratando la manera de desglosar de esa manera. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Las promesas de Dios pueden llevar tiempo. Y por último, en el monte de Jehová será provisto. Por último, lo que estábamos leyendo, yo lo tengo así aparte, pero todo lo que estamos leyendo al final de la lectura dice, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, esto nos habla que en el monte de Sión hay toda provisión. En el monte de Sión hay provisión de salvación. En el monte de Sión hay provisión de liberación. En el monte de Sión hay provisión de sanidad. En el monte de Sión hay provisión de comida, de vestuario, de casa. Hay provisión en Dios, porque Él es nuestro proveedor. Ahora, ¿cuándo experimentó Abraham la provisión de Dios? ¿En qué momento Abraham experimentó la provisión de Dios? Diga conmigo, cuando Abraham obedeció. Hermanos, en ese momento que Abraham estaba obedeciendo, iba a experimentar la providencia de Dios, la provisión de Dios. También otra de las cosas, hermanos, que debemos de entender en lo que estamos leyendo, es que vamos a experimentar la provisión de Dios cuando Él sabe que eso es lo que necesitamos. La provisión no vendrá antes. Yo no sé si ha estado orando, Señor, sáname, Señor, sáname, y la sanidad no ha llegado todavía. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un tiempo para sanarnos. Si en mi mano estuviera sanarlos a todos, ya lo hubiera sanado a todos. Pero muchas veces Dios sabe que esa enfermedad, hermano, es el medio que Dios está usando para tenernos en sus caminos. Hay gente que media vez reciben la sanidad, no los volvió a ver en la iglesia. Otros que llegaron a la iglesia buscando casarse, se casaron y no se volvieron a ver en la iglesia. Solo Dios sabe las intenciones, ¿verdad? Dios sabe el porqué de esa cuestión. Uno puede decir, ay, si tan solamente esto estuviera ahí arreglado. Y a veces el Señor dice, hijo, es que si te quito eso, te desenfrenas. Entonces es como un freno. Entonces Dios sabe cuándo vendrá la provisión, hermano. ¿Cuándo es el mejor momento para tu sanidad? Dios tiene sanidad, pero Él sabe cuál es el mejor momento para tu sanidad. Dios sabe la situación, el problema, la necesidad, la dificultad. Dios sabe cuándo tratar ese asunto, en qué tiempo tratarlo. Pero tenemos que ser entendidos. Señor, ayúdame a entender, porque si no nos podemos amargar, hermano. Hay gente que se ha amargado. ¿Por qué? Porque no han tenido paciencia para saber esperar. Pero Dios conoce el tiempo perfecto. Y esto tenemos que pedirle al Señor. Hermanos, recuerdo que tuvimos una experiencia de orar por un hermano que tenía cáncer. Y nos invitaron a una reunión de oración en su casa y fuimos a orar. Bueno, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que nosotros conocíamos al hermano y fuimos a orar por él. Pero ya dentro de la reunión, hermanos, yo creo que habían quizás, no sé, unas 10 o más, 12 personas. Y habían ahí pastores, habían líderes. Y recuerdo que uno tomó la iniciativa y dijo, vamos a orar. Y hermano, tú vas a hacer un testimonio, Dios te va a sanar.
Y entonces, hermanos, se comenzaron a orar, a interceder, y va a orar y estar orando, y le ponían manos al hermano. Y yo tratando la manera de oír a Dios y del Señor, ¿qué quieres tú con esta persona? Y hermanos, yo no iba a hablar ahí porque, pues, yo no tenía ni voz ni voto ahí, en esa reunión. Y entonces oraron todo y ya lo habían ungido con aceite, con no sé qué más, pero lo habían ungido ya, hermano. Y tú vas a ser un siervo y vas a andar predicando y vas a andar dando testimonio. Y yo tratando la manera de entender, Señor, ¿cuál es tu plan para este hermano? Y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, aquí está el pastor Montoya, que diga algo. Y entonces, hermano, yo no iba a hablar si no me daban oportunidad de hablar, no iba a hablar, pero como me dieron oportunidad, y recuerdo que le dije al hermano que estaba enfermo, mire hermano, Dios es poderoso. ¿Usted cree que Dios es poderoso? Sí, Dios tiene poder. Y le digo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, yo tengo fe que Dios lo puede sanar. Pero se me ocurrió preguntarle, hermano, pero si el Señor no lo sanara, y se me vino el verso que dice, y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Y le digo, hermano, miren, yo no dudo del poder de Dios. Pero todos un día vamos a rendirle cuentas al Señor. Hermano, es bien difícil estar en una situación así, porque la gente quiere oír que se van a sanar. Eso es lo que la gente quiere oír. Entonces, le digo yo, hermano, miren, pero si fuera el tiempo que usted va a partir de este mundo, pero primero le digo, mire hermano, en realidad la muerte no es así tan, ay, qué catastrófico, la muerte llegó. Le digo, mire hermano, a los ojos de Jehová, la muerte de los santos es una bendición. Porque hermano, si no morimos, no llegamos delante del Señor. Entonces, ¿cómo uno lo puede ver? Y le dije estas palabras, hermano, si el Señor no lo llegara a sanar y usted muere, ¿está listo? Ay, hermano, que se arrepiente y se arrodilla y comienza a pedirle perdón al Señor. Y le dijo, Señor, perdóname por todos mis pecados. Lloró, se quebrantó, y después de eso, hermano, lo vi con su rostro lleno de luz. Y bueno, nos venimos todos, ¿verdad? Pero otros hermanos dijeron, hermano, recuerde que usted va a ser un testimonio vivo. Pero, hermanos, algo ministró en mi corazón el Señor, porque yo, por lo menos yo le pude decir, hermano, si usted partiera, ¿está listo? Entonces allí se arrepintió, pidió perdón de sus pecados y ya lo vimos tranquilo. Hermano, mire, yo creo que pasó un mes, al mes murió, hermano. No era la voluntad de Dios sanarlo. Era la voluntad de Dios que él pasara a la presencia del Señor. Y entonces, ¿quién tuvo la razón allí? ¿Los hermanos o yo? Ninguno de nosotros. La razón la tuvo Dios. Porque Él es el que decide, hermano, en qué tiempo y cuánto nos deja vivir. ¿Se acuerdan de aquel rey que pidió más tiempo? Ezequías pidió más tiempo solo para terminar mal, hermano. Así que mejor cuando estamos bien, ¿verdad, Señor? Ahorita, no va a estar diciendo así, hermano. Pero Dios sabe el momento en que Él va a traer la provisión. Dios sabe en el momento cuándo levantarnos la prueba. Dios sabe en el momento, hermanos, cuando nos va a dar dinero, cuando nos va a traer la provisión del dinero. Dios sabe cuándo, hermano amado. Pero no tenemos que estar presionando a Dios. Ya ves, Señor, si no me cumple el otro mes, yo me voy. Le dice, vaya. Porque hay gente que le ponen condiciones a Dios y demandan a Dios. Dios mío, qué atrevimiento, un mortal demandándole a Dios y que tú no tienes porque tú no le reclamas a Dios. ¿Quiénes somos para reclamarle a Dios, hermano? Cuando dice la Escritura, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza.
Amén. Ponga su boca en el polvo. Pero mucha gente atrevida es lo que está diciendo ahora, ¿verdad? Demándele a Dios, mire, vaya y párese en aquel terreno y reclámelo para usted. Párese en ese carro. Reclámelo, hermano. No es así. Dios sabe qué es lo que necesitamos y cuándo vendrá esa bendición. ¿Por qué? Porque puede ser algo, hermanos, material, la providencia que estamos esperando, o puede ser algo espiritual. Pero hermanos, yo quiero que entendamos que Dios es Dios de toda provisión material y espiritual. Bendito el nombre del Señor. Voy a leer esta escritura en el libro que es Mateo, no tengo la cita, pero es verso, está. No te la cita, hermano, pero oigan esto. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Oiga esto, hermano, Dios puede sanar. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vengan por las aldeas y dejen por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos a los cielos, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí está hablando del milagro de la multiplicación. Ahora, estamos diciendo de que Dios es Dios de toda provisión material y espiritual. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo tenía, ¿qué era lo que tenía? No lo tenía él, alguien de allí, de la multitud, creo que era un niño, el que tenía no más que 2 peces y 5 panes. Eso era lo que había. Pero Jesús oró y pudieron comer, ¿cuántos? 5,000 hombres nomás. Pero dice aquí, sin contar las mujeres y los niños. O sea, si hacemos cuenta de 5,000 hombres con su mujer, 10,000. Y si tenían un niño por cada familia, 15,000. Pero antes no eran de 1, eran de 12, de 14. ¿Cuántos creen que Jesús alimentó? ¿Cuántos creen que Dios de toda provisión? Él puede multiplicar los panes, los peces. Él puede hacer que sobreabunde. Él hizo que no faltara el aceite en la vasija de la viuda. Él hizo que pudieran comer por mucho tiempo, hermano amado. Dios es sustentador. Amén. Él es el que sustenta nuestros corazones, nuestras almas, hermano amado. Entonces, debemos de experimentar a Jehová Jireh como proveedor. ¿Cuándo vamos a experimentar a Jehová Jireh como proveedor? Hermano, cuando haya necesidades, cuando hayan dificultades. Miren lo que dice Isaías 40, 28 al 31. Quiero ir terminando con esto. Isaías, capítulo 40, Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. ¿Lo tienen, amados hermanos? ¿No has sabido
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es Dios de toda provisión material y espiritual. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Efesios 3:20 el apóstol Pablo escribió esto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria al nombre del Señor. Quieren estar sobre sus pies y le damos gracias al Señor.